Bien, vamos a comenzar la clase. Ahorita en unos segundos empezamos. Permítanme. Solo estoy arreglando algo acá. Bien, jóvenes. Entonces vamos a... Todavía hay compañeros que no se han agregado a esos listados para no estarles dando ingreso, ¿verdad? Deberían de arreglar eso pronto, porfa. Bien. En la clase pasada terminamos lo que era de ver la metodología y ustedes se quedaron trabajando empezaron a ver la hoja de trabajo, ¿sí? Que debe estarles enviando la parte de estarle mandando la parte donde creo que están los métodos jurídicos que aún estaban pendientes. Bien, el día de hoy vamos a trabajar lo que es la siguiente unidad que habla sobre los instrumentos de investigación, ¿sí? Entonces tenemos nosotros acá, vamos a ver. ¿Miran ahí? Sí, licenciado. ¿Sí? Perfecto, sí. Bueno. Entonces, vamos a ver acá. Bien. Ahí estamos. Bueno, entonces el día de hoy vamos a ver sobre las técnicas de investigación y social de campo. Dentro de estas técnicas de investigación social de campo hay algunas aquí como lo que es la observación, el cuestionario y la entrevista. ¿Se recuerdan que ya en la metodología estábamos por ahí viendo nosotros en una diapositiva? Licenciado, disculpe, dejó de compartir pantalla. Ahorita lo arreglo entonces, permítame un segundo. ¿Ahora? Ahí sí, Muy bien. Ya. Entonces, vamos a ver lo que es las técnicas de investigación. Dentro de esas tenemos lo que es la observación, el cuestionario y la entrevista. ¿Qué perseguimos a través de estas técnicas? Primero, recolectar, procesar y analizar datos, ¿verdad? O sea, esta recolección, este procesamiento y este análisis de datos viene de aquel proceso cuando nosotros tenemos un fenómeno, tenemos un problema o una investigación que nosotros queramos realizar. En este sentido, lo que nosotros pretendemos acá ya es comenzar a levantar información, a conseguir información, a recolectarla, ¿verdad? Entonces, la primera fase de esta técnica es recolectar, la segunda es procesar y la siguiente es analizar datos. Bueno, estas técnicas no son más que son medios, son instrumentos, son herramientas que lo que pretende, lo que se persigue o el fin que tienen es un estudio o análisis de un objeto de conocimiento de acuerdo al método empleado. Al decir que es un objeto de conocimiento de acuerdo al método empleado es cuando nosotros ya estamos aplicando el método científico, la metodología que es para saber qué método, cómo vamos a emplear ese método. Y dentro de esto hay tres básicamente. El primero que es la observación, el segundo que es el cuestionario y la tercera que es la entrevista. Entonces vamos a ver
cada uno de estos, por favor. Bien. Ahí tenemos primero en la observación. Que alguien de ustedes me ayude a leer, por favor. Gracias. Es el contacto directo. Buenas tardes, licenciado, perdón. Es el contacto directo de los sentidos con el objeto de estudio. También registral, mental, gráfica y descriptivamente estos para su posterior análisis. ¿Sigo? Sí. Ok. Es el uso sistemático de nuestros sentidos orientados a la capacitación de la realidad que queremos estudiar. Se conoce el estado de las cosas sociales, particularmente el proceder y la conducta de las personas y grupos sociales ordenados como estados de cosas sensorialmente perceptibles. El conocimiento parte de la observación. La adquisición del conocimiento conlleva primeramente al contacto, para interpretar a la realidad. Cualquier proposición científica posee elementos de procedencia observacional como elementos de procedencia teórica. Es de los aportes de Aristóteles a las ciencias en general. La observación estimula la curiosidad, impulsa el descubrimiento de cuestiones que pueden tener un interés científico y provocan el planteamiento de un problema y de la hipótesis correspondiente. Gracias. Bueno, primero pues, saben que toda investigación va a partir siempre ¿de dónde? Vamos a partir de lo que es, la observación. Bueno, cuando estamos nosotros observando, estamos en contacto directo, primero con ese objeto de conocimiento que nos interesa. Nosotros nos estamos formando una idea de lo que es, de lo que estamos viendo, esa idea que se materializa, o sea, que gráficamente la tenemos ahí y que posteriormente con lo que nosotros vamos a hacer, pues vamos a ver sus características, o sea, hacer un análisis, una síntesis, ¿se recuerda? Para poder conocer todas aquellas variables, todos aquellos elementos que tienen, los que son prioritarios y los que no son, permítame un segundo, los que no lo son. En este sentido, tenemos nosotros este uso sistemático que nosotros tenemos es la captación que vamos a tener nosotros de la realidad. Se dice sistemático porque tiene etapas, ¿va? Primero la observación, después con ver características, poderlas describir, ¿verdad? Y poder sacar nuestras conclusiones. Eso es básicamente porque es sistemático, es la secuencia que se tiene de la realidad, los pasos que se deben de seguir. Hablamos de las cosas sociales porque al final todos los fenómenos, todos aquellos problemas o todos aquellos que nosotros queramos deducir, todo lo que queramos plantear está relacionado a lo social, sea la sociedad propiamente, ¿verdad? Al decir la sociedad, estamos ahí donde estamos con esa parte que a nosotros nos interesa conocer, si es un estudio limitado por el tiempo, por los recursos que se cuenta y cosas que estos grupos sociales puedan describir, puedan sentir y que sean perceptibles hacia el grupo al cual nos estamos dirigiendo. Ya lo dijimos nosotros, el conocimiento parte de la observación. El conocimiento es aquella adquisición que se tiene, aquel primer contacto que nosotros tenemos con algo que tenemos una idea de lo que es y lo que queremos realmente determinar ahí. Es una proposición científica, les dije, porque vamos a aplicar método científico. La procedencia, pues, es observacional, aporte que hizo Aristóteles a la ciencia en términos generales. ¿Qué estimula la observación? Primero, que seamos curiosos, ¿verdad? Porque cuando observamos aquello que nos provoca curiosidad, aquello que nos llama la atención, aquello que es agradable, podríamos decir, para el ojo, ¿verdad? O para el pensamiento. Y que en términos generales, pues,
presenta un interés científico por el tipo de investigación que se va a hacer y por el planteamiento, cómo lo van a poner ustedes del problema, del problema y de la hipótesis que eso lleva. O sea, el planteamiento del problema es el título, es el tema que ustedes van a desarrollar y lógicamente ese tema lo van a hacer en cierta medida partiendo de una hipótesis, ¿verdad? Y la hipótesis pues tiene sus supuestos que son todas aquellas que ustedes van a poder determinar, observar. Bueno, eso sería. Ahora, los tipos de observación. Bueno, cuando hablamos de los tipos de observación, tenemos la observación casual o espontánea y tenemos la observación científica. Que alguien me ayude ahí, porfa. ¿Me escuchan? Gracias. Silic, buenas tardes. Tipos de observación, casual o espontánea. Es el que se da en el hogar, por ejemplo. Mensajes a través de los medios de comunicación, radio, televisión, internet, prensa. Se refiere a todas las situaciones cotidianas, las experiencias, las relaciones sociales, la situación de los medios de producción y de consumo, que son fuentes de conocimiento. Bueno. La observación... Ajá, por favor, siga. Bueno, la observación científica es el uso sistemático de nuestros sentidos en la búsqueda de los datos que se necesitan para resolver un problema de investigación. Es percibir activamente la realidad exterior. Bueno, ahí dejemos. Primero miremos la diferencia entre los dos, la observación casual o espontánea. Esa es la cotidiana, ¿va? Es el diario vivir. Eso nos enteramos nosotros hoy por hoy, usamos mucho las redes, ¿va? Yo creo que es más fácil ver redes para ver mensajes, para buscar qué es lo que está pasando en el medio, los noticieros o la televisión que pasa, en fin. Hay un sinfín de cosas, ¿verdad? Más ahora que todo se ha vuelto virtual, pues estamos más en contacto con esa realidad, con todo eso que está pasando en la vida diaria, si queremos hablar del guatemalteco y así en cualquier país, ¿verdad? Al decir cotidiano es el diario vivir, ¿sí? Al decir las experiencias es que cada día aprendemos algo nuevo, todo aquello que de repente vemos que no lo conocemos y con nuestra relación que tenemos nosotros con los compañeros de trabajo, con nuestra relación laboral y todas las cosas que nosotros hagamos, pues nos llenamos de experiencia porque esa experiencia es producto de esas relaciones sociales, porque el hombre por naturaleza o el ser humano, para ser más exacto, pues es un ser social, ¿verdad? Que no puede estar apartado, no puede vivir fuera de una sociedad como tal, ¿verdad? Entonces, por eso se habla de relaciones sociales. Cuando hablamos de los medios de producción y de consumo, les habla de los medios de producción, pues estamos hablando del trabajo propiamente, ¿verdad? Donde se elaboran todos un sinfín de cosas necesarias para satisfacer necesidades humanas. Y de consumo lo mismo, porque al final, el fin último de la producción va a ser siempre el consumo. O sea, sin consumo no hay producción y el fin último, pues es el del consumo, es la satisfacción de todas las necesidades humanas. Al final, todo eso que está ahí es fuente de conocimiento, ¿verdad? Porque se aprende con el ojo, ¿va? Con el ver y con el poder de escribir uno mentalmente o tomar aquellas ideas gráficas de lo que nosotros llevamos ahí. Ese es el cúmulo de experiencia cotidiana que se tiene, ¿verdad? Algunos investigadores o hay libros que son un poquito más radicales en cuanto a no usan este tipo lo cotidiano, sino usan lo vulgar, ¿verdad? Porque no aporta nada, pero eso no es así, sino al contrario, ¿verdad? Esa es la forma de aprender y cada día aprendemos algo nuevo. Pues ese es producto de esa observación casual o espontánea que se vive en la vida diaria. Luego tenemos nosotros lo que es la observación científica. Bueno, ¿qué tenemos nosotros en la observación científica? Primero, aquí esto ya es sistemático. Cuando hablamos de sistemático es porque lleva etapas o lleva fases.
Aquí nuestros sentidos son un poco, son más racionales o lógicos, se recuerdan aquellas fases. Y lo que se persigue, pues, es resolver un problema de investigación, porque en el otro solo observan, solo miran y solo hacen, interactúan. Pero este es un poquito más exigente, porque al final lo que pretende es resolver ese problema, es aportar a la sociedad, y esta observación científica percibe activamente la realidad exterior. O sea, la realidad exterior es lo que está, es lo que se aqueja la sociedad, lo que vive una sociedad, lo que pretende el ser humano, ¿verdad? Entonces, ahí ya tenemos dos tipos de observación. Y luego tenemos nosotros algunos principios de la observación científica. Por ejemplo, es un propósito específico. Esto se refiere a que focalizamos el problema en sí que nosotros queremos resolver. A eso se refiere. Cuando habla que se planea cuidadosa y sistemáticamente, es que es la serie de pasos que en el tiempo y en ese espacio, tenemos que ser cuidadosos y preparar todas las fases que nosotros vamos a desarrollar para la resolución de ese problema. Por eso sistemático, cuidadoso, porque se hace al detalle, ¿verdad? Al decir por escrito, control cuidadoso, es que esto no es como el cotidiano, que solo se ve, solo se oye. Aquí hay que comenzar a redactar, hay que comenzar a preparar, hay que hacer cronogramas, hay que hacer un sinfín de cosas, pero que van quedando al final son documentos lo que ustedes están plasmando, ¿va? En una investigación. Primero el planteamiento, luego la hipótesis, hacen un plan de trabajo, ahí tienen objetivos, tienen metodología, tienen cronograma, tienen toda la secuencia de lo que ustedes van a desarrollar. Esto es bien importante, ¿eh? La duración y frecuencia, o sea, la duración que va a llevar esa observación científica, ¿va? Eso es bien importante, porque los problemas sociales, recuérdense que quieren su intervención inmediata, porque no hay un estudio, no debe ser muy largo, porque las variables cambian, ¿verdad? Más si son de carácter cualitativo. O sea, las sociedades mutan, dirían, sus problemas, son mutantes. Entonces, hay que tener mucho cuidado en eso, ¿va? El tiempo que les va a llevar y cuál es la frecuencia con la que ustedes lo van a... Tiene relación. Frecuencia me refiero a los tipos de fases que ustedes van a desarrollar, en qué momento lo van a hacer, y la duración se refiere en sí a todo el plan que ustedes van a desarrollar. Tienen que partir de postulados básicos de validez y confiabilidad. Eso es lo que se le conoce también como supuestos. Estos supuestos de la investigación son los que les van a permitir a ustedes hacerlos en base a su hipótesis planteada. Ustedes, estos postulados son los que van a, lógicamente, si van a desarrollar una investigación, lo que ustedes van a conseguir en cierta medida es darla por bien hecha y poder resolver el problema en sí, porque la observación científica es eso, resolver problemas. Entonces, van a trabajar con cosas que sean sus guías de trabajo, sus guías de desarrollo que ustedes tengan, tienen que ser tienen que tener validez, o tienen que tener cierto grado de confiabilidad, ¿verdad? Para ver que no andan con rumbo perdido para poder desarrollar, por un lado. Por otro lado, tenemos nosotros que la observación, al final, es la obtención de información primaria. Se conoce el estado de las cosas o situación social, o sea, es cómo está ese problema o ese aquejamiento social que se tiene, o esa incidencia que tiene sobre la sociedad, esa investigación que ustedes están desarrollando, ¿verdad? Por otro lado, la observación científica parte de una investigación de campo, algo bien importante. Ahí está la diferencia, que una solo es conocer las cosas tal y como son, ver cómo afectan a la sociedad, pero hasta ahí va. En cambio, esta es un poco más rigurosa. ¿Por qué?
porque lleva investigación de campo. O sea, aquí el que va a realizar la investigación, o sea, el investigador en su caso, entra en contacto directo con la realidad social, o sea, se mete al problema, se mete con la finalidad de conocer más de fondo, ver que sus postulados tienen esa validez y confiabilidad, o ajustarlos, ¿verdad? Para que la investigación al final arroje un resultado bastante favorable. Aquí básicamente hay una confrontación, eso, ¿se acuerdan? La confrontación con la realidad es lo que se conoce como praxis, ¿verdad? En este caso sería si su teoría es apegada a los conocimientos que ustedes van a adquirir en la práctica, ¿verdad? Que eso es al final en todas las carreras universitarias, lo que les enseñan en las aulas, y ya cuando ustedes salen al campo, ya como profesionales que son, pues ahí van a determinar ustedes, ahí al final ustedes van a determinar cómo van a poder hacer esa prueba. Por un lado. Por otro lado, tenemos nosotros acá, vamos a ver, aquí. Los tipos de observación científica. Bueno, cuando tenemos los tipos de observación científica, tenemos la observación directa y la observación indirecta. Bueno, la directa. Aquí el propio investigador observa y recoge datos mediante su propia investigación. O sea, el que se mete a hacer ese trabajo, ese mismo hace todo eso, observa y recoge, ¿va? Luego de recoger, analiza, tabula, y etcétera, etcétera, y todo lo que viene, ¿va? Luego viene la observación indirecta. Aquí otros son los que observan y recogen información de esa investigación que están realizando, y es el investigador lo que hace es corroborar esa información que tienen, ¿verdad? Si es valedera y si tiene confiabilidad, lo que decíamos nosotros en los principios, sus postulados. Entonces la diferencia es que en la directa participa de manera activa y cognoscitiva la persona, y en la indirecta es otra persona la que participa y cognoscitivamente, y el investigador lo único que hace es corroborarlo, ¿verdad? Si eso está bien o no. Bien. Hay también una observación incluida o participante. Si alguien lee ahí, por favor. Sí. El investigador participa en las tareas y actividades del grupo, cuya conducta quiere observar. Se necesita lograr empatía o identificación con los miembros del grupo. Esta forma de observación es típica de los antropólogos. La etnografía es el trabajo de describir la cultura, y a esta la defino como los sistemas de significados a través de los cuales las personas organizan su comportamiento. El etnógrafo estudia lo que la gente hace, lo que la gente sabe y lo que la gente sabe y usa. Gracias. Veamos ahí entonces, pues, bueno. El investigador, ¿qué hace? Le interesa investigar cierto grupo, su cultura, en fin, todo lo que ese segmento de población hace. Entonces, ¿qué le interesa a él? Lo que le interesa al final es conocer primero cómo están organizados, segundo, ese comportamiento que ellos tienen dentro de su estructura social, tercero, saber ese grupo qué es lo que hace, luego saber qué es lo que ese grupo sabe y qué es lo que ese grupo, aparte de saber, utiliza. O sea, ahí está, es activo, ¿verdad? Es activo y está en todas las tareas que le interesa a él, por eso se llama incluida o participante, y se refiere
al investigador que está en todo, ¿verdad? En el hacer, en el saber y en el usar del grupo étnico al cual él está interesado en conocer para poder determinar el problema y poderlo resolver, por un lado. Por otro lado, hay otro tipo de observación ordinaria o no participante. La misma palabra lo dice la última. Aquí él no se involucra en nada, o sea que él no hace nada. Las actividades del grupo estudiado aquí son otras personas las que trabajan, y esto está más relacionado con la corroboración está más relacionado con corroborar la información que le puedan dar, ¿verdad? Luego tenemos la libre o no estructurada. Bueno, esta ahí se les llama estudios pilotos. ¿Por qué? Porque primero no se conoce la muestra, o sea, no se conoce al grupo que se va a estudiar. Por eso se hace, cuando se habla de un plan piloto, solo se tira para ver qué información se puede obtener, y la tiramos solo de una manera que no sabemos qué muestra tomar. No sé, si hay 100 personas, no sabemos si solo vamos a tomar a 5, si solo vamos a tomar a 10. O sea, no hay un criterio, ¿cómo se dice? No hay un criterio específico, ¿verdad? Entonces, eso es por un lado. Por otro lado, tenemos nosotros acá ya una observación estructurada. Esto es diferente, ¿verdad? Porque aquí lo que ustedes van a hacer es probar hipótesis. Ya les dije que una investigación parte del planteamiento del problema y parte de su hipótesis. Entonces aquí ustedes sí primero la van a probar. ¿Cómo la van a probar? De una forma sistemática y siempre relacionada. Cuando hablamos nosotros de fenómenos, cuando estamos hablando nosotros de fenómenos, estamos hablando nosotros de los problemas que aquejan a una sociedad, ¿verdad? O sea, sabemos exactamente qué es lo que queremos investigar, sabemos qué es lo que nosotros tenemos determinado el tiempo, conocemos nosotros, sabemos con qué recursos contamos, o sea, se tiene la sistematización de todo el trabajo, que se va a realizar en este sentido. O sea, tenemos los objetivos bien definidos. En términos generales, entonces, una estructurada es una investigación que cumple con todos los pasos, con toda la metodología bien definida, porque una investigación que no tiene objetivos, es muy difícilmente se puede hacer de una manera profesional, ¿va? Y sobre todo aplicando método científico. El método científico o el conocimiento científico que se va a aplicar, ¿sí? Luego tenemos nosotros las ventajas y desventajas de la observación. Por favor. Que alguien lea. Sí, gracias. Gracias. Determinada conducta. Ventajas y desventajas de la observación. Yo creo que tiene problema de señal, ¿verdad? Que alguien me ayude. Gracias. Ventajas y desventajas de la observación. Ventajas. Tenemos que determinada conducta se describe en el momento exacto en que se está ocurriendo. Se pueden realizar independientemente de que las personas estén dispuestas a cooperar o no. Desventajas. Dificultad para
para observar un comportamiento específico en el momento de efectuar la observación. Las conductas que se encuentran sujetas a observación generalmente son limitadas. La observación, debido a su utilidad, se puede emplear la observación en un estudio exploratorio y para el estudio final se puede usar otras técnicas tales como cuestionarios, entrevistas, etc. Veamos entonces, pues. La ventaja que tiene es que independientemente de cualquier, ¿cómo se llama? Independientemente de cualquier imprevisto, de cualquier problema que pueda suscitar o de cualquier atraso, qué sé yo, por la distancia, si quieran cooperar o no, de todo modo la van a realizar, ¿va? Nota que no les vaya a salir a ustedes, ¿cómo se dice la palabra? Que no les vaya a salir a ustedes esa palabra que no les quieran cooperar, que no les quieran dar información, más cuando son esos grupos sociales un poquito cerrados, ¿verdad? O cuando no conocen a las personas, entonces no les gusta dar ningún tipo de información. De todos modos se hace. Ahora, la desventaja en general es que a veces solo observar conductas de sujetos, solo observarlos, pues son limitados porque no se conocen todos, no se conoce todo a cabalidad, o sea, las medidas o las variables que ustedes puedan determinar son limitadas. Son limitadas por un lado. Por otro lado, se pueden hacer ciertos estudios exploratorios, se les llama, porque como no hay mucha limitante, ¿verdad? Entonces tenemos que utilizar algún tipo de información que puede ser limitado, pero que al final puede utilizarse como el caso de los cuestionarios y las entrevistas. Las entrevistas, que es cuando ustedes van al trabajo de campo. Van al trabajo de campo y ustedes hacen todo lo que necesitan para poder realizar. Eso sería entonces. Va. Eso sería ahí. Por otro lado, aquí tenemos unos instrumentos de... Permítanme que aquí está. Tenemos algunos instrumentos auxiliares para la observación propiamente, ¿verdad? Entonces tenemos... Vamos a ver aquí. Vale. Entonces tenemos nosotros la guía de observación, el diario de campo y tenemos las fichas de registro o carpetas de observación. Entonces, que alguien más lea, porfa. Gracias. Instrumentos de la observación. Guía de observación. En ella se recogen los aspectos importantes que interesan recopilar. Se elabora sobre la base de las variables, se conforma la hipótesis y que dos degradadas de variables que conforman la hipótesis y que son degradadas y analizadas conforme se desarrolla la investigación. Diario de campo. Paremos ahí. Llamar. Aquí se me repitió esa palabra, solo le voy a resumir la guía de observación. No es más que hay que recopilar lo más importante. Y esto se hace en base a los supuestos que se les llama aquí las variables que conforman la hipótesis. Esos son sus supuestos. Estos aspectos importantes son desagregados. Entonces, estas variables que conforman la hipótesis son analizadas conforme se va desarrollando la investigación. Ahí les voy a componer yo ese párrafo. Sigamos con la siguiente, por favor, compañero, el diario de campo.
diario del campo, llamado bitácora o fiel diaria. Es un cuaderno en que el investigador va anotando con frecuencia día a día todos los hechos que acontezcan en una visita al terreno, exploración u observación que valga la pena consignar para la propia investigación o para terceros. Vean, este diario de campo es le llaman bitácora, pero realmente es un cuaderno de notas. Entonces, ustedes cuando tienen su diario, el diario de su vida, que anotan, hay personas que por excelencia hacen eso, escriben toda su vida o los momentos más importantes, ¿verdad? Ustedes le llaman el diario vivir, pero lo hacen de una manera escrita. Es un cuaderno donde ustedes van haciendo sus anotaciones día a día de todo lo que viven. O sea, principalmente lo que se hace o lo que les interesa en este caso, pues, lógicamente al hacer una visita a campo, o sea, al terreno donde se va a llevar a cabo la investigación. Entonces, hacen todas las anotaciones que sean necesarias, esa exploración y esa observación que valga la pena consignar, que va a ser muy importante para la investigación o para los terceros que se van a adherir para esa investigación. O sea, es un cuaderno donde se recolecta o se escribe el diario, lo que se hace diariamente para llevar a cabo esa investigación que se va a hacer, porque recuerden que estamos en observación, ¿verdad? Luego tenemos nosotros las fichas de registro o carpetas de observación. Estas, pues, las fichas aquí hacemos registros sistemáticos, es decir, que llevan un orden y llevan una cronología, ¿verdad? O sea, es una recopilación que nosotros estamos haciendo, pero la característica de ser sistemática es que es ordenada. O sea, no hay contradicción en que lo que escribí hoy no tiene relación con lo de ayer, o lo de ayer lo paso para hoy, lo de hoy lo dejo ayer. No. Tiene que llevar un orden, tiene que llevar una secuencia. A eso se refiere que sean sistematizadas. Esto básicamente lo que se pretende, se hace una carpeta, esta técnica de observación narrativa y describe todo lo que ustedes están haciendo. Esto es un lenguaje habitual el que se usa y espontáneo de las actividades propias y ajenas, se refiere a otras personas que están involucradas en este tipo de investigación. Estas fichas de registro antes se usaban mucho para estudiar, yo no sé si ustedes las hacen, ¿va? O sea, la diferencia es que son pequeñas, unas cosas un poquito menos que media carta, ¿verdad? Entonces ahí hacen sus anotaciones, hacen oraciones, escriben oraciones, y eso lo que les permite es posteriormente es poder desarrollar el tema, ¿va? Entonces tenemos otros instrumentos auxiliares, como aquí está. Hay fichas de registro, mapas, croquis, medios audiovisuales, cámaras fotográficas, cámaras de video, etcétera. O sea, para observar se puede utilizar cualquier medio, cualquier instrumento que les permita a ustedes levantar la observación que necesitan hacer. Eso es básicamente, en términos generales, lo que estamos hablando de lo que es la observación, ¿verdad? La observación científica y los tipos de observación que vimos ahí. Entonces, si nosotros si nos recordamos de la diapo 1, estamos hablando de los instrumentos principales. ¿Qué nos sirve a nosotros para recoger información? Después de la observación y cómo recoger la información, aquí está. Tenemos el primero, que es el cuestionario. Entonces, por favor, si alguien me lee, se los voy a agradecer mucho. Gracias. El cuestionario. Definición. Es un instrumento que sirve de ayuda para obtener la información deseada, sobre todo a escala masiva. Lo que se pretende es obtener respuestas
a las preguntas previamente elaboradas, significativas para la investigación social que se realiza y se aplica al universo o a muestra, y se utiliza para ello un formulario impreso. Siga, por favor. Muy bien. Es un instrumento de la investigación de campo que consiste en un formato de preguntas estructurado para facilitar su tabulación, síntesis y análisis de resultados. Aplicar el cuestionario a la totalidad de elementos de un universo o población se le denomina censo. Si el cuestionario se aplica a una muestra, es decir, una parte del universo, se le denomina encuesta. El cuestionario es utilizado principalmente en la investigación cuantitativa. Muy bien. Entonces vean ustedes, esto para qué nos sirve el cuestionario. Primero, para obtener investigación, para poder recopilar esa investigación. Segundo, en la práctica lo hacemos mucho. Este es un método que ustedes utilizan para estudiar, ¿verdad? O sea, ustedes formulan sus cuestionarios de lo que tienen ustedes ahí, van formando sus preguntas. Entonces, van ustedes a ser estructurales en cuanto a la formación. La formación de la info. Entonces, ¿qué pretenden aquí? Se le llama que es estructurado primero porque es ordenado. Primero porque es ordenado. Segundo, va relacionado con lo que ustedes están investigando, porque para hacer ya un cuestionario ya saben qué tipo de ya saben qué es lo que ustedes, ya saben ustedes en qué están trabajando, ¿sí? Por un lado. Por otro lado, otra de las características que tiene el cuestionario es que aquí hay de dos tipos. Hay cuando trabajan para una muestra y hay cuando trabajan para el universo completo. Cuando es toda la población, se le denomina censo. Y cuando lo estamos trabajando nosotros para una muestra, o sea, una parte, se le denomina encuesta. O sea, ¿por qué es aplicado más? Dice que se es utilizado principalmente en la investigación cuantitativa, por una razón. La razón es que se puede cuantificar, ¿sí? Al decir que se puede cuantificar, es que se puede graficar. O sea, vamos a ver, nosotros con la investigación que ustedes van a hacer, eso lo vamos a hacer, toda esa, aquí principalmente es en pregunta cerrada, ¿verdad? Porque en las preguntas abiertas muy difícil se les puede dar valor numérico, pero el cuestionario a pregunta cerrada, como se le llama, aquí sí se puede. Entonces, esto lo que nos va a determinar a nosotros es, poder decir, bueno, nosotros vamos a entrevistar tenemos una muestra de 50 personas, les vamos a pasar 10 preguntas y esas 10 preguntas después las vamos a ordenar, ya están ordenadas, tabuladas, y en base a la tabulación nosotros comenzamos a graficar y sacar ciertas medidas de tendencia central, que es lo que se persigue, ¿verdad? Entonces, esto es una de las formas más, y como les digo, en la vida esto se puede utilizar, en la práctica ustedes lo usan, y sus cuestionarios, ustedes los vienen haciendo de manera estructurada. Esas hojas de trabajo que yo le doy, que ustedes están empezando a desarrollar, es un cuestionario. Son preguntas que ustedes están haciendo, ¿sí? Por un lado. Por otro lado, el cuestionario va amarrado con las clases de preguntas que ahí se tienen, ¿verdad? Que ahí se tienen. Que es lo que yo les decía. Primero, porque hay preguntas, según el grado de libertad, hay pregunta abierta y hay pregunta cerrada. Bueno. Ahora, la pregunta abierta, pues aquí es un interrogatorio que ustedes se hacen y la persona
Primero, la persona interrogada puede responder libremente, o sea, cuando ustedes les preguntan, bueno, ¿qué opina usted del COVID? ¿Va? Y ustedes pueden decir todo lo que ustedes quieran. Si les hacen una pregunta, ¿qué piensan de las elecciones para el 20 de agosto? O sea, ustedes no tienen un límite para poder contestar. No tienen un límite ustedes para poder dar una respuesta. En cambio, en una pregunta cerrada, por ejemplo, ahí solo es un sí o un no, un verdadero y un falso. O sea, la pregunta cerrada no es más que la persona sujeta a esa pregunta responde de manera limitada, se le podría decir, o cerrada. O sea, para mí la mejor tabulación que se puede hacer, y eso se los estoy anticipando, es en la pregunta cerrada. ¿Por qué razón? Porque un sí y un no. Mire, ¿a usted le gusta la gaseosa? ¿Sí o no? Sí. ¿A usted le gusta la hamburguesa? Sí o no. Así. Esas son preguntas cerradas, ¿verdad? Son monosílabas, o simplemente poner una X, o siempre poner un verdadero, o simplemente poner un falso. Eso es básicamente. Bueno, ahora el tipo de respuesta. Bueno, como el tipo de respuesta que se puede crear de las preguntas, hay de 3 tipos. Las dicotómicas, que son aquellas que admiten 2 posibilidades de respuesta. La siguiente, las politómicas, permiten 3 o más posibilidades de respuesta. Y las mixtas, que son las combinaciones de abiertas o cerradas. Bueno, las dicotómicas son aquellas que dicen podría. Las politómicas, las politómicas, esas son un poquito más, que le permiten dar más posibilidades de respuesta, ¿va? O sea, ¿por qué prefiere usted, podría ser una Coca-Cola y no una Pepsi-Cola? Entonces, ahí le pueden hacer, le gusta el sabor, le gusta, no sé, pueden ser muchas posibilidades, 3 o muchas posibilidades para poder contestar. Y las mixtas, pues, son las combinaciones de preguntas abiertas y las otras que son cerradas, porque hay unas que al final, sí, ¿qué recomendaría usted, verdad? Entonces, ahí ahorita lo pueden ver ustedes cuando ustedes hacen alguna gestión virtual en Tigo, les preguntan un cuestionario. Cuando hacen alguna operación llaman a una operadora de un banco y luego les pasan a ustedes un cuestionario. Por ejemplo, en Marrugar le hacen una pregunta y usted tiene de 0 a 9 para poder contestar un número. Esas son cerradas. Esas sí se pueden tabular. Porque si usted empieza a hablar, ustedes comienzan a hablar mucho, entonces muy difícilmente se pueda cuantificar y poder graficar ese tipo. Luego después tenemos por las clases de preguntas, tenemos según el grado de libertad y respuesta, ya sabemos que hay pregunta abierta y hay pregunta cerrada. El tipo de respuesta son 3. Ahora, por la función que cumplen en el cuestionario, hay preguntas de filtro, de control, y son 2. Entonces las de filtro, por ejemplo, están formadas por 2 o más preguntas, donde la primera da la pauta para contestar la siguiente. Y eso hay ciertas cosas en cuestiones de mercadeo, eso es bien importante, que si contestan bien la primera pregunta, la segunda pregunta lo van a hacer bien. Igual en esos exámenes psicológicos que hacen algunas cosas, las preguntas tienen relación. Entonces ahí están filtrando, ¿verdad? O sea, no están contestando solo por contestar o que no vaya a tener relación. Yo contesto en esta y esto en la otra. O sea, si se distorsiona una, va a salir distorsionada la otra. Esas son las de filtro. Luego las del control. Bueno, dice, aquí estas tienen un fin. Comprobar si el interrogado conoce el tema. Si es verídica su respuesta
anterior. Aquí esto es bien importante. Esto se aplica a las preguntas de control, relaciónenlas con los exámenes. Bueno, yo les hago una pregunta a ustedes y ustedes me ponen, si es la pregunta, si es la respuesta correcta, pues van a saber, van a conocer del tema, y si no conocen, pues lógicamente este tipo de preguntas no, las preguntas estas no se van a poder contestar. Si son conocedores del tema le pueden entrar, si no, no. Luego tenemos después otro tipo de preguntas, según la naturaleza de lo preguntado. Hay subjetivas y hay objetivas. Las subjetivas, pues, es criterio, ¿eh? Es propio. Aquí estas se contestan en base a la opinión o valoración que ustedes tengan sobre el tema. De situaciones, si ustedes dicen que es A la respuesta, pues A va a ser la respuesta, o sea, lo subjetivo es lo propio, ¿eh? Es la forma en la que uno pueda, que uno crea que eso es el tema. Es la forma en la que ustedes pueden decir, bueno, esa es mi respuesta y esa es mi respuesta y esa es mi respuesta. O sea, es propio, ¿va? Lo subjetivo es adentro de uno. Y una objetiva, pues aquí la información es independiente de los puntos de vista o motivaciones de los cuestionados. O sea, ustedes no influyen, ¿verdad? O sea, ustedes tienen que contestar ese tipo de pregunta, pero ustedes no tienen el control interno. Si ustedes lo que van a ver son solo puntos de vista los que van a tratar, pero es indiferente lo que ustedes puedan creer que eso es, ¿va? O sea, ¿cuál es la razón? Ustedes dicen, bueno, la gasolina está cara, pero les preguntan por qué está cara la gasolina. ¿Por qué si ayer subió el precio del barril de crudo, ya hoy, ese mismo día sube aquí la gasolina que ya está en los expendios? Eso no debería de ser así, porque las compras de facturas de combustible son para 30 días, ¿no? ¿Sí alguien habló ahí? ¿Alguien quiere hablar? ¿No? Bueno. Entonces, la diferencia entre subjetiva y objetiva es que la subjetiva, ustedes como interrogados, sí, o como cuestionados, pues, ustedes tienen su punto de vista, ¿va? Y eso es lo que valora la respuesta de la pregunta. Mientras que por el lado de las objetivas, no, ustedes dan su punto de vista, dan motivaciones, pero no, es algo independiente a lo que el problema es real, o sea, no influye su respuesta. Solo conocer el grado de motivación que ustedes tienen o su tendencia a pensar en cómo podrían resolver ustedes eso, pero no determinan, ¿verdad? Por un lado. Por otro lado, hay reglas básicas para construir un cuestionario. Dentro de las reglas básicas para construir un cuestionario tenemos nosotros lo siguiente. Alguien que lea la primera, porfa. Hay que partir de hipótesis y dentro de ella los indicadores de cada variable de la investigación que se realiza. Paremos. Siempre una investigación gira en torno a una hipótesis, ¿va? Estos indicadores a los que se refiere son los supuestos, pero como aquí no estamos en un curso de derecho, propiamente no se usa. Cuando ustedes se acuerden les hablen de supuestos de la investigación, son esas variables. Entonces son esos indicadores que están ahí, ¿va? Que les sirvió para poder compensar con la hipótesis, para poder determinar si esa hipótesis va a ser verdadera o va a ser falsa. Sigamos con el 2, por favor. Demandar la cooperación a los individuos a encuestar a través de señalar la importancia de la información. ¿Qué tenemos nosotros aquí? Hacerles conciencia al grupo al cual nosotros nos estamos dirigiendo, cuál es el objeto y cuál es el fin de esa investigación, la importancia que la misma tiene, y la única forma de poder tener una información de primera mano, una información de campo. Eso significa que ellos deben de cooperar con nosotros para poder pasar esos cuestionarios.
y así poder realizar la investigación de una manera más confiable, ¿se recuerdan? A eso se refiere. Tercero, por favor. Capacitar a los encuestadores. ¿Cómo se pasa a un número grande de individuos? Cumplir los pasos programados. La información debe ser verídica. Las preguntas deben ser claras. Deben utilizar términos comprensibles. Aquí veamos. Bueno, primero, capacitar a los encuestadores, ¿verdad? ¿Por qué razón? Porque ellos deben de conocer el problema, el producto, el objeto, de a lo cual ellos se van a dedicar a levantar a conseguir la información que se requiere, ¿verdad? Por otro lado, cuando es un número grande de individuos, es mala capacitación todavía, ¿va? Imagínense el censo del INE, ¿va? De la población, ellos llevan su proceso de aprendizaje, ¿va? Por un lado, y por otro lado, pues tanto cualquier tipo de encuesta que se pase, que en este caso el cuestionario, que es un encuestador, ese cuestionario tiene sus pasos programados, o sea, hay tiempos, ¿verdad? Hay tiempos, hay estratos de población a los cuales tiene que ser, y cumplir con el cronograma de actividades. Eso lo vieron ustedes en su plan de investigación. Al decir que la información debe ser verídica, esto quiere decir que no vayan a llenar ellos sus cuestionarios, porque muchas veces pasa, llenan y entregan, ¿verdad? Entonces esa información ya no es buena, ¿verdad? Ya no es verídica, porque puede ser que el mismo encuestador la puede llenar o se va para su casa y le ayudan a hacerla, ¿verdad? Y ahí la calidad del producto que van a obtener, pues no es buena, es mala, ¿va? Al decir que las preguntas deben de ser claras, es que la persona al cual ustedes están entrevistando o a la persona que ustedes van a encuestar, esa persona debe de tener clara la pregunta, el lenguaje que debe de usarse es sencillo, es un lenguaje, no usar ese lenguaje académico o científico que se usan palabras que tal vez ni el propio encuestador lo sabe, ¿verdad? Entonces las preguntas entre más sencillas se hacen, más claras con lenguaje articulado correcto, entonces las personas van a entender y poderlo realizar. Al decir que las preguntas no deben ser tendenciosas, ¿a qué se refiere? Que estas preguntas deben de ser cortas. Las preguntas deben de ser cortas, porque una pregunta de 5 líneas, 4 líneas, ya no se entiende. Ustedes empiezan a leerla y van a una línea, 2 líneas, 3 líneas, 4 líneas, ya no le entienden, ¿verdad? Entonces a eso se refiere, no debe ser tedioso eso tan cargado, ¿verdad? Deben ser sencillas y cortas, ¿verdad? El 5, las preguntas difíciles hay que evitarlas, porque eso muchas veces las personas pueden entrar en conflicto con la persona encuestada y viene la persona, se resiste y ya no lo hace, ¿verdad? El tipo de pregunta debe ser cordial, es un tipo de pregunta amigable, se puede decir, para que la persona se pueda sentir cómoda, que esta persona se pueda sentir en un ambiente agradable para poder, porque incluso cuando ustedes hacen ya les digo a alguien, su consulta a través de un PBX o un call center y ahí les preguntan algo si quieren colaborar, y muchos de ustedes no lo hacen, no tienen tiempo y lo que hacen es cortar, ¿va? Así funciona esto, ¿verdad? Pero claro, si ustedes están del lado que están levantando información, pues tienen que esforzarse y tienen que ser amigables para que la persona encuestada pues les colabore, ¿va? Les coopere, la palabra. La 6, pues, dice que el orden de las preguntas debe ir de lo más simple a lo más complejo. O sea, las preguntas primarias, le digo yo, las primerizas, pues tienen que ser suaves, muy generales, hasta caer a lo que hasta que ustedes llegan al corazón de lo que les interesa saber, ¿verdad? Porque si desde un principio ustedes hacen preguntas muy fuertes desde la primera pregunta, posiblemente al encuestador ya no le interesa y los deje ahí a medias, pero comienzan con cositas suaves, entonces eso les va interesando. Entonces, de lo simple a lo complejo es para que ustedes, en ese momento, la persona vaya agarrando un poquito de conocimiento, vaya entendiendo qué es lo que ustedes quieren y les va colaborando, ¿verdad?
Por otro lado, de lo impersonal se debe caer a lo personal, ¿va? Esto quiere decir que hay que, al encuestado hay que, tanto el investigador como el encuestado, tienen que estar metidos ahí dentro del ejercicio que se está haciendo para que él se sienta parte y él entienda que esa información que se está recabando es para dar a conocer un proceso, es para dar a conocer una investigación que se está realizando y la importancia que debe ser de la misma, ¿verdad? O sea, eso es bien importante, hacerlo sentir muy personal, ¿verdad? Hacerlo sentir parte de eso. Y se debe evitar la monotonía, es que las cosas deben de ser sencillas, deben de hacerse de manera rápida, con un lenguaje articulado agradable, a tener a la persona cómoda, ¿no? Como no tenerlos como que son soldados ahí bajo el sol, no sé, es una cosa, evitar la monotonía. Ustedes saben que la monotonía pues da pereza, da aburrimiento y provoca otros malestares que hacen que las personas contesten, si es posible, y si no les contestan o si les contestan, les van a contestar de mala gana, ¿va? Eso sería en esos 7 pasos. Bueno, ahora tenemos aquí las ventajas y desventajas del cuestionario. Por favor, que alguien lea. Ventaja. Reside en la gran economía de tiempo y personal. Puede enviarse por correo o administrarse directamente a grupos reunidos al efecto. Ventaja. La calidad de los datos obtenidos puede incrementarse al no plantearse personalmente el cuestionario. Sigamos con la otra. Desventaja. Impide conocer las reacciones reales del informante ante cada pregunta. También las confusiones o malentendidos pueden multiplicarse, pues no existe la posibilidad de consultar sobre dudas específicas o de orientar una respuesta hacia su mayor profundización o especificación. Ahí paremos, vean. Miren, pues, entonces, ventajas aquí hay 2. O sea, lo primero, pues, pasar un cuestionario es barato. Ahí hay, aparte de eso, pues, les ahorra tiempo y personal, sobre todo, porque no, hoy por hoy, pues, miren, con todo esto, ustedes van a hacer sus cuestionarios y ustedes pueden mandarle a sus amigos por correo o pueden crear preguntas en formularios Google. Hacen su formulario, los mandan a los chats, se los contestan, se los regresan y ya lo tienen ustedes ahí, ¿va? Y en un grupito, en una reunión familiar, pues igual ahí sacan ustedes el cuestionario y en un momentito se lo llenan las personas, ¿no? Otra ventaja que tiene es que los datos, la calidad de los datos pueden mejorarla, pueden incrementarla, ¿verdad? Por la razón siguiente, porque son de carácter, no van dirigidas a una persona específicamente, sino que a un grupo, a una comunidad o a una zona o a un área de trabajo. Entonces, hay personas de diferente calibre, le llamo yo, son personas de diferente pensamiento, y eso es lo más importante, ¿verdad? Cuando los pensamientos son, o los niveles de educación son distintos, entonces ahí puede haber una buena forma de poder encontrar variables, porque todos piensan de una manera igualitaria, todos son diferentes, o sea, todos pensamos diferente. Entonces ahí como percibimos nosotros, entonces eso en cierta medida da cierta calidad, o sea, da realeza, ¿va? Porque la idea de ir a resolver problemas en la realidad social, eso implica que nosotros tengamos respuestas reales, que nosotros sintamos en todos los niveles, que todos los seres humanos somos iguales, lo que estamos son en niveles distintos, eso es lo que hace todo, pero como humanos todos somos iguales. Entonces esos niveles nos dan niveles de pensamiento alternos, ¿verdad? Y eso es lo que nos va a determinar la pureza de hacer un buen cuestionario. La desventaja, pues, en ciertos casos, que la persona encuestada, pues,
puede tener diversas reacciones, todos reaccionan. Como le digo, como todos piensan distinto, ahí hay personas que son un poco más sensibles que otras, entonces eso hace que hay ciertas cosas que no se puedan determinar con certeza y les pueda provocar confusiones o les pueda convocar malentendidos, que si eso no se corrige, pues van a crecer, y si eso va a crecer, le van a dar a ustedes una mala calidad del cuestionario que ustedes estén realizando, por un lado. Por otro lado, esto es producto de que la persona que está encuestada no conoce el tema. Entonces, en cierta medida, no les puede resolver mayores dudas, ¿no? Si ustedes solo le tiran y le dicen a alguien, lléneme esto, y no le explican a la persona, o no le dan el nivel de confianza a la persona, no hacen que la persona se sienta en un ambiente agradable, entonces eso hace que la persona pues solo llene al azar, no hay pureza, ¿verdad? O sea, no hay un conocimiento pleno, sino que solo contestan. Si son números, contestan del 1 al 5, 3, del 1 al 5, 5, y ustedes, pero tal vez no saben orientar eso. Entonces, la persona no puede profundizar más si es pregunta cerrada, porque en el cuestionario se usa mucho eso. Entonces, decir un sí y un no, por ejemplo, ¿qué le gusta más? ¿Le gusta más la Coca o la Pepsi? Entonces, ustedes ponen Coca. Pero yo no le estoy preguntando por qué, ¿va? Hasta ahí llego. Entonces, únicamente es por el sabor, pero si quiero preguntar algo más, ya la pregunta no deja, no permite, porque está diseñada para una sola respuesta, y muchas veces la persona no conoce, pero cumple ahí con llenar el vacío, ¿verdad? De marcar con X, o de poner un sí, o de poner un no. ¿Va? Eso sería en cuanto a lo que es la ventaja y desventajas del cuestionario. Bueno, ¿hay alguna duda por ahí? ¿Alguna pregunta? Por el momento no, Lic. ¿Estamos claros ahí? ¿Se entiende lo que yo les estoy explicando? No estoy leyendo, leo y trato de explicarles, ¿verdad? Gracias, licenciados. Para nosotros está claro. Bueno. Está claro, licenciado. Bueno, entonces vean. Pues, está claro, licenciado. 14 minutos para terminar la clase, ¿verdad? Vamos licenciado, disculpe. Sí. Eso también lo podemos encontrar en el libro de texto, la información. Sí, eso está ahí. Todo eso. ¿En qué página vamos, perdone? Ay, buena pregunta. Yo como la 200 y pico, creo yo. No sé. ¿Verdad? No sé. Pero igual eso lo tienen ahí, y yo siempre termino de dar, cuando salga de esta unidad, y les envío también las diapositivas hoy. Bueno, gracias. Entonces, ¿alguna otra pregunta? Vamos a dejar ahí. Y si se dan cuenta, pues hemos avanzado, ¿verdad? Sí. Ángelo, creo que iba a hablar, ¿verdad? O Kenneth. Ahorita estoy viendo aquí todos los que están levantando mano, ¿por qué no? Bueno, más pena que molestia. No tenga Fíjese pena. que yo y unos compañeros y yo hicimos un cambio de sección. Nosotros estamos en la sección I. Nos estamos incorporando a la sección E. Bueno, quisiera saber, ¿usted ha dejado trabajos? Sí, ya van 2. Entonces, mire, pues aquí hay unos coordinadores, aquí nos están apoyando. Entonces, me gustaría que en el chat, que lo incorporen al chat de la clase, ¿verdad? Y que le estén pasando ahí el material a ustedes, y que se pongan ahí al día. No es mucho lo que llevamos, pero sí ya avanzamos, ¿verdad? Ok, pero sí tenemos el chance de incorporarnos aún, ¿verdad? Ahorita todos tienen chance de todos, ¿verdad? Ok. Le agradezco mucho, licenciado. Muy fino por Pasen feliz tarde, jóvenes. Que estén bien. Le agradezco mucho. Feliz tarde.